Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar a estudiar el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, el último capítulo de este libro. Bueno, vamos a estudiarlo. Hoy es lunes 4 de agosto. Vamos a estudiar el libro de Filipenses, capítulo 4. Y vamos a hablar acerca. Preocupaciones, todos tenemos preocupaciones y siempre queremos estar preocupados. Preocupaciones, preocupaciones. ¿Cuántos cristianos pierden su gozo y paz a causa de las preocupaciones? ¿Cuántos? En este capítulo, Pablo nos dice que la mente está protegida. La mente segura es la mente que está protegida por la paz de Dios. Nos libera de la preocupación. La mente que está protegida por la paz de Dios nos libera de preocupación. Por supuesto, el creyente que no tiene la mente singular, que lo vamos a ver lo vimos en el capítulo 1. La mente sumisa, que lo vimos en el capítulo 2. La mente espiritual, que lo vimos en este libro de Filipenses capítulo 3. Y nunca puede tener la mente segura. Primero, debemos vivir lo que Pablo describe en los 3 capítulos anteriores antes de poder reclamar la promesa y provisiones de este capítulo final. ¿Qué es la preocupación? ¿Qué es la preocupación? Nuestra palabra en español, preocupación, proviene de una palabra anglosajena que significa estrangular, estrangular. La preocupación ciertamente estrangula a las personas físicas, emocional y espiritualmente. El término bíblico es estar ansioso. Significa literalmente ser destrozado. La preocupación surge cuando los pensamientos en nuestras mentes y los sentimientos en nuestros corazones tiran en diferentes direcciones y nos destrozan. La mente piensa en los problemas y estos sentimientos pesan sobre el corazón. Cuando un círculo vicioso que arruina nuestros estados emocional, nuestra mente nos dice que no debemos inquietarnos, pero a menudo no podemos controlar la ansiedad en nuestros corazones. Tenemos que romper este círculo de preocupación antes de poder disfrutar la paz. ¿Qué causa la preocupación? ¿Qué es lo que causa la preocupación? Pensamientos y actitudes incorrectas hacia las personas, las circunstancias o las cosas. Noten aquí en el capítulo 4 que Pablo no se preocupa por las personas. Pablo no se preocupa en las personas. Vamos a ver aquí, no se preocupa, lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 5. Y del versículo 10 al 3, las circunstancias o las cosas materiales de la vida. Por supuesto, Pablo tenía la mente singular del capítulo 1 y obtuvo la victoria sobre las circunstancias. Tenía la mente sumisa del capítulo 2 y superó a las personas problemáticas.
y tenía la mente espiritual del capítulo 3 y triunfó sobre las circunstancias físicas. Así que era natural para tener la mente segura del capítulo 4. Su mente y su corazón estaban en paz y no podían ser perturbados por personas, circunstancias o cosas. En este capítulo, Pablo nos da el cuadrúpedo remedio de Dios para la preocupación. La presencia de Dios, vamos a ver la presencia de Dios aquí, capítulo 4, versículo del lunes 5, la presencia de Dios. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, esté firme así, firmes en el Señor, amados. Luego Evodia y Asintique, que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero también. Déjame una cosita aquí. En verdad, fiel compañero también, le ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjese. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. No significa su venida es pronto, sino que Él está cerca para ayudarnos ahora mismo. Evodia y Sintique, en los versículos, el versículo 2, eran dos mujeres en la iglesia de Filipos que estaban en desacuerdo entre sí. Y Pablo las animó a arreglar las cosas. Recuerden esto, la preocupación a menudo sube cuando no arreglamos las cosas, no arreglamos las cosas con las personas. Debemos enfrentar las diferencias con honestidad y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno, dos o más, para que todas las palabras sean confirmadas por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil el recaudador de impuestos. Moderación. La moderación aquí en el versículo 5, ¿no? Significa dulce razonabilidad. Es maravilloso cuando los cristianos pueden tener convicciones y, sin embargo, ser fáciles de llevar. Si tenemos en cuenta que el Señor está con nosotros en cada circunstancia, entonces es fácil obedecer y llevarnos bien con otras personas. Si tan solo nos regocijamos en Él y pusiéramos nuestros ojos en Él, en lugar de las personas, tendríamos su gozo y paz. Tenemos que poner los ojos en Dios para nosotros poner nuestro gozo y paz. Noten, noten la amonestación que da Pablo. Permanezcan firmes en el Señor, sean de un mismo sentir en el Señor. Permanezcan firmes en quién? En el Señor. Sean de un mismo sentir en el Señor. Regocíjese en el Señor. El Señor está cerca. Todo está en el Señor. Esto es practicar la presencia de Cristo. Esto es practicar. Tenemos que practicar la esencia de Cristo, la presencia de Él, que está ahí con nosotros. Cuando nosotros la practiquemos, usted verá que todo va a ser de lo más bonito. Viéndolo en cada situación de la vida y permitiéndolo llevar,
a cabo su perfecta voluntad. Ahora vamos a ver la paz de Dios. Vamos a ver la paz de Dios aquí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al versículo 9. Por nada estén afanosos, ante bien, en todo mediante oraciones y súplicas, con acciones de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído, visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Paz con Dios, paz con Dios. Es el resultado de la fe en Cristo. Tenemos que tener paz con Dios. La paz de Dios y la presencia de Dios de paz vendrá cuando el creyente practique pensamiento correcto, la oración correcta, la vida correcta. Mire lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las preocupaciones es tensión entre la mente y el corazón. La paz de Dios guardará, guarnecerá nuestros corazones y mente y si tan solo cumplimos con las condiciones que Él da. Oración correcta. Tenemos que tener una oración correcta. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Por nada estén afanosos, ante bien, en todo mediante oraciones y súplicas, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No es solo orar, no es solo orar, sino orar correctamente. Tenemos que orar correctamente. La Biblia no dice en ninguna parte que cualquier tipo de oración traerá paz en nuestros corazones. No, cualquier tipo de oración no va a traer paz en nuestros corazones. ¿Qué, ¿Qué es la oración correcta? ¿Cuál es la oración correcta? ¿Qué es la oración correcta? Comienza con la adoración, porque esto es lo que significa la palabra oración. En el versículo 6. Este es amor, disfrutar de la presencia de Dios, honrarlo en adoración. Entrar corriendo en su presencia, rogar por paz mental, nunca dará resultado. Sigue corriendo, pidiéndole, rogándole por paz, eso nunca nos va a traer resultado. Debemos inclinarnos ante Él en adoración y dejar que Él escudriñe nuestros corazones y nuestras mentes. Luego viene la súplica, que significa el deseo ferviente y sincero del corazón. La verdadera oración viene del corazón, no de los labios. Qué alegría es presentarle nuestras peticiones. Finalmente hay aprecio o acción de gracias. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 20. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. El libro de Colosenses, este mismo libro, Colosenses, capítulo, no, este libro no, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, de 15 al 17, dice así, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a las cuales en verdad fueron llamados a un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo
habite en abundancia en ustedes y con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Se necesita fe, se necesita fe para agradecerle por circunstancias incómodas o por peticiones aún no concedidas. ¿Cómo ama a Dios escuchar a sus hijos? Darle gracias. Lean, vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, y vamos a ver cómo Daniel oraba. No es de extrañar que tuviera tanta paz en este foso de los leones. Mira, como Daniel oraba, miren cómo Daniel oraba. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento entre su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo, antes y continuó arrodillándose 3 veces al día, orando, dando gracias delante de su Dios. Recuérdese de que Daniel oraba, entonces hicieron un decreto de que había una persona, era Daniel, que lo oraba otro Dios y que no estaba orando ante Dios de allí. Y entonces hicieron un decreto que nadie podía orar a no ser al Dios. Pero él seguía y con las ventanas, ¿qué? Abierta. Él seguía orando y con qué? Con las ventanas abiertas para que la gente lo vieran bien. A él no le interesaba otros dioses, a él le interesaba su Dios. Pensamiento correcto, pensamiento correcto. Aquí en el versículo 8, estamos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medite. Se lo voy a repetir. Mira, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. La paz involucra la mente, involucra la mente. Para nosotros tener paz, nosotros tenemos que tener una mente llena de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Los pensamientos son poderosos. Los pensamientos son poderosos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es los pensamientos. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Este dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Los pensamientos incorrectos conducirán a la iniquidad, a la inquietud y el desánimo, pero el pensamiento espiritual conducirá a la paz. Pablo nos dice en este versículo en qué pensar si comparan estas virtudes con el Salmo 19, capítulo 5. Verán que la palabra de Dios cumple con todos estos requisitos. La meditación en la palabra de Dios siempre traerá paz. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta
que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Mucha paz tiene los que aman tu ley y nada lo hace tropezar. Eso lo dice el versículo de Salmos capítulo 119, versículo 165. Si hay algo en mi vida por lo que no me atrevo a orar, entonces nunca tendré paz. Si no oras en tu vida, nunca vas a tener paz. Una vida recta siempre trae paz. Una vida recta siempre trae paz. No basta con usar la Biblia como base para orar y reclamar sus promesas. También debemos usarla como base para nuestra vida, obedeciendo sus preceptos. La obra de justicia será paz, el servicio de la justicia y tranquilidad y confianza para siempre. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 17. Vamos a leer aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Vamos a leerlo para que usted vea lo que le estoy hablando. ¿De dónde, de dónde vienen las guerras y los conflictos de ustedes, entre ustedes? ¿No vienen las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen por qué, porque no piden. Piden y no reciben. ¿Por qué? Piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. O almas adulteras. ¿No saben que ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O piensa que las escrituras dicen vano. Dios es celosamente ajena el espíritu que ha hecho moral en nosotros. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aféjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllese en la presencia del Señor y los exaltará. Humíllese en la presencia del Señor y Él lo exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Para que usted vea, observe que la incorrecta oración en Santiago 4:3, mira lo que dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Esa es una mala oración, una incorrecta oración. La vida incorrecta, ahora cuál es la vida incorrecta aquí en este mismo, en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Cuál es la vida incorrecta? O almas adulteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que tener un pensamiento, el pensamiento incorrecto. Ahora vamos a hablar acerca del pensamiento incorrecto. Aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acérquese a Dios
Él se acercará a ustedes. Limpie sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Producen guerra, todas esas cosas producen guerra en lugar de paz. Ahora vamos a hablar acerca del poder de Dios. Vamos a hablar acerca del poder de Dios aquí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13. Me alegra grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaba, pero le faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escaseces, pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en proeza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo nunca fue víctima de las circunstancias, él nunca fue víctima de las circunstancias. Había aprendido por experiencia del secreto de la paz. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Estoy preparado para cualquier cosa, gracias a la fuerza de aquel que vive en mí. Él está preparado para todas las cosas. ¿Por qué? Por la fuerza de el que vive, por la gracia, por cosas de la gracia, de la fuerza del que vive en él. ¿Que quién es? Es Cristo, es el Espíritu Santo. Vuélvase, vamos a ver, mire, Dios no puede obrar, Dios no puede obrar a través de nosotros hasta que primero Él obre en nosotros. Él no puede obrar en nosotros hasta que Él no obre primero en nosotros. Vamos a ver lo que dice el libro Filipenses, este mismo libro, capítulo 2, versículos 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto en el querer como en el hacer para su buena intención. Bueno, ahora aquí vamos a hablar acerca de la provisión de Dios. La provisión de Dios de aquí es Filipenses, capítulo 14 al 23. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mis aflicciones. Ustedes mismos también saben, filipenses, que el comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la, de, la divinidad, la diva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Padrito, Apofrodito, lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos
los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Bueno, qué fácil, qué fácil es preocuparse por las cosas. Es fácil preocuparse por las cosas, es fácil. Jesús nos advierte en el Sermón del Monte, en el capítulo de Mateo, Mateo capítulo 6, 19 al 34, que no debemos preocuparnos, no debemos preocuparnos por las cosas, pero lo hacemos de todos modos porque nosotros somos cabezones. Pablo tenía paz en su corazón con respecto a sus necesidades personales, porque Dios había prometido suplir todas ellas. Dios había prometido suplir todas las necesidades de Pablo, así mismo con todas las necesidades de nosotros. Pablo agradece a los filipenses por sus regalos y les asegura que el significado espiritual de sus regalos es mucho más importante para él que los regalos mismos. Qué bendición es saber que nuestros regalos son considerados como sacrificios espirituales al Señor que alegran su corazón. Pablo creía en la providencia de Dios, que Dios tenía el control de los acontecimientos y que era capaz de satisfacer todas las necesidades. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando el Hijo de Dios está en la voluntad de Dios, todo el universo obra para él. Pero cuando el Hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios, todo obra en su contra. Esta es la providencia de Dios. Se lo voy a repetir. Cuando el Hijo de Dios está en la voluntad de Dios, todo el universo obra para él. Pero cuando el Hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios, todo obra en su contra. Esta es la providencia de Dios. Bueno, y aquí ya terminamos ya el estudio del libro de Filipenses y el miércoles vamos a estudiar el libro de Colosenses. El miércoles, sí, el miércoles en 2 días vamos a estudiar el libro de Colosenses. Espero de que hayan aprendido un poquito mucho de lo que he enseñado. Así que ahí nos vemos el miércoles. Hasta luego.